Me presento, mi nombre es Jorge del Castillo, hago parte, bueno, de este maravilloso grupo, el cual somos estudiantes de psicología de la Universidad UNAD, y entre este grupo hace parte, creo que lo correcto es, bueno, la compañera Sandra Aguilera, Mónica Pérez, Silvana Mendoza, Marlon Fontalvo y, bueno, redundando, Jorge del Castillo. Eh, Vamos a realizar lo que es una entrevista eh, al doctor Sergio, médico, perdón, psicólogo. Y la primera pregunta que nos formulamos con respecto es, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? Bueno, y gracias a todos. Buenas noches. Debo precisar que mi nombre es Gabriel Mercado Incisnares. Mi carrera inició hace varios años, en el año 2009. Bueno, en realidad en el año 2007, que fue mi año de que me gradué. Cuando me gradué estaba trabajando, afortunadamente, estaba vinculado con la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, en la parte de investigación sociojurídica. Y bueno, a partir de ese momento comencé a desempeñarme en el área jurídica de la psicología y a ejercer de manera independiente. Eh, Qué bien. Doctor, otra pregunta, ¿puede contarnos sobre su formación para ejercer en la psicología jurídica? Eh, yo me especialicé en psicología forense en la Universidad del Norte, 2 años posterior, el año 2009, me, me gradué y luego inicié estudios de maestría en psicología jurídica en la Universidad de Santo Tomás de la ciudad de Bogotá. Excelente, qué bien, doctor. Otra pregunta, doctor, permítame. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Dentro de la psicología jurídica hay varias ramas o subespecialidades. Yo ejerzo básicamente en la psicología forense. Eh, los casos que yo trabajo son casos de bastante sensibilidad, entonces casi todos los casos que trabajo son casos que me dejan reflexión profesional, reflexión personal. Entonces me es difícil, digamos, seleccionar un caso, lo que he abordado, lo que voy abordando. Eh, Como psicólogo jurídico, también he trabajado en el aspecto psicosocial con poblaciones vulnerables y víctimas de la violencia. Otra pregunta, doctor, y es, ¿cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Yo principalmente me desempeño en psicología forense. ¿Puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? Bueno, los casos, digamos que socialmente mayor tienen impacto, por ejemplo, en el núcleo familiar, son los casos donde hay personas privadas de la libertad y tienen hijos menores. Entonces los hijos reclaman la presencia de los padres, de ese padre ausente o esa madre ausente. Entonces son casos que generan un significativo impacto social o psicosocial en una familia. Eh, Eso es por una parte. Y por otra parte, es importante percibir cómo la psicología forense puede ayudar de manera real a encontrar la verdad, a develarla, a apoyar a la justicia, a la administración de justicia concretamente, para tomar las decisiones judiciales.
Bueno, doctor, Eh, muchas gracias por sus Buenas respuestas noches. allí. Con gusto. Buenas noches, señor Gabriel. Mi nombre es Mónica Pérez. Yo le Buenas voy a noches. realizar dos preguntas acerca de la relación que hay entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Primeramente, pues desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, en los que yo he trabajado, como les decía al inicio, en atención psicosocial, trabajando con víctimas de la violencia. Hubo un programa que se inauguró, debutó en Colombia hace unos años atrás, se llama PATSI, que fue un programa que creó la norma para la atención a la población víctima de la violencia. Trabajé en PATSI, he trabajado también con víctimas de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Entonces, en la psicología forense, que es el área donde yo trabajo, se relaciona con el área social de la psicología, en tanto que se pueden hacer trabajos grupales a población especializada. Generalmente pueden ser víctimas, pero también se hace trabajo psicosocial en cárceles. Yo no trabajo esa área, no he trabajado tanto esa área, psicosocialmente hablando. Yo lo que trabajo es en valoración forense. Entonces, puedo decirles que he trabajado en el aspecto psicosocial atendiendo víctimas de la violencia. Ok. ¿Y cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, uno tiene que tener un criterio ético, tiene que tener un marco de trabajo eh, muy, muy claro. Lo que ustedes seguramente han aprendido que se llama el encuadre. El encuadre no solamente es con el sujeto, sino es desde una posición ética que el profesional se va a parar. En ese sentido, nuestro trabajo tiene un alcance, pero asimismo tiene una limitación, y es darle a conocer al usuario de los servicios o al usuario de la institución donde esté trabajando cuál es el alcance, cuál es la limitación del trabajo. Ok. Muchísimas gracias. Con gusto. Compañero Marlon. Doctor, buenas noches, qué pena. Muy Mucho bueno. gusto, me presento. Mi nombre es Marlon Fontalvo. En esta parte de la entrevista quisiera tratar el punto 3, que está directamente relacionado con los desafíos en la práctica profesional. De acuerdo a lo que usted nos ha venido comentando, ¿qué considera usted? ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y el derecho y cómo los ha abordado? Serían demasiados, digamos que escaparía de la disponibilidad de tiempo que tenemos ambos por la hora de la noche que nos encontramos y la disponibilidad de tiempo reducida que tenemos para abordar. Lo que quiero decirles es que cada aspecto de esta pregunta puede ser un capítulo de estudio, pero si me preguntan de manera concisa en un término, una expresión, yo diría que el lenguaje es uno de los aspectos más críticos del trabajo entre la intersección en psicología jurídica o psicología en general y el derecho. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que tanto el derecho como la psicología comparten un mismo objeto de estudio. El objeto de estudio que comparten es el comportamiento, solo que la psicología lo trata de entender y explicar desde el mismo fenómeno, pero el derecho desde un comportamiento especializado o un objeto especializado, que es el comportamiento normativo. En resumen, sería el lenguaje. Para que una disciplina entienda lo mismo que otro, amerita un trabajo importante.
Ok, muchas gracias. Doctor, la pregunta está relacionada a cómo influye en el sistema judicial las decisiones que toma, en este caso, pues usted directamente como profesional en atención psicosocial, y qué tensiones quizás ha encontrado entre algunos de los objetivos legales o psicosociales con los que ha trabajado. Vamos a ofrecer la respuesta a partir de la última pregunta. Cuando se trabajan con víctimas, por lo menos desde mi experiencia, la idea es apoyar procesos de justicia restaurativa, de acción sin daño, de no continuidad de la acción violenta o del daño que ha sufrido la víctima. Esos son los objetivos psicosociales, que es la concepción moderna de víctima desde una perspectiva muy activa en el proceso judicial. ¿Cómo influyen las decisiones del profesional de la psicología en el aspecto psicosocial? Pues de acuerdo al escenario de trabajo, si estás trabajando de manera individual, esa incidencia va a ser individual. Si esa decisión que tomen los operadores judiciales está relacionado con la valoración que usted está haciendo, pues incide sobre su núcleo familiar, incide sobre su proyecto de vida. Muchas gracias, doctor. Continuamos el cuarto segmento de preguntas con la compañera. Buenas noches, mi nombre es Silvana Vanessa Mendoza. Siguiendo con el hilo de la entrevista, seguimos con el tema que es la ética y la toma de decisiones. Teniendo en cuenta esto, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿nos podría decir cómo mantiene la ética profesional? Si les puedo decir ¿cuál es el rol de la ética profesional? No le escuché bien. ¿Cómo mantiene la ética profesional? Bueno, recuerden que yo les decía, y seguramente ustedes se lo han enseñado, es importante el encuadre. El encuadre es ese contrato de servicio que se hace con el usuario, con el cliente. Cuando hablamos de un contrato, no lo piensen desde un documento escrito, sino los términos de su intervención. Cuando usted deja por delante de su intervención, los términos de la intervención, tienen que haber claridad, hay claridad. Hay una expectativa que está limitada a la intervención y que responde a lo que usted como profesional se está comprometiendo. Entonces va a encontrar, no va a encontrar tantas dificultades. Sin embargo, usted en la práctica se va a topar con personas de todos los niveles educativos, de todos los niveles socioculturales. Entonces, cada atención, cada caso les demostrará desafíos particulares. ¿Nos podría decir si se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo y cómo los ha resuelto? Claro, partimos siguiendo con la misma línea que hemos venido conversando. A partir del encuadre, cuando los resultados no son satisfactorios para los intereses de la defensa, se orienta, digamos, los procesos defensivos desde otra perspectiva, pero particularmente nunca se distorsiona o nunca se pone como una posibilidad la adulteración de los resultados de una valoración, por ejemplo, o de una intervención. Muchas gracias. Con gusto. Compañera Sandra. El quinto segmento de preguntas. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Aguilera. Bienvenido, doctor. En esta quinta pregunta vamos a dialogar acerca del impacto en las comunidades. La primera pregunta es, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales
positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, en ese aspecto puede ayudar o puede apoyar procesos de paz, puede apoyar procesos de impulsar o generar, facilitar una cultura de paz, trabajando con las comunidades, por ejemplo, respecto a la norma. Por ejemplo, hay la educación emocional. Ahora recientemente se creó una ley para el contexto educativo donde es una obligación la cátedra de educación emocional. Son aspectos donde el psicólogo jurídico, como es el especialista de la psicología, que trabaja directamente con esa disciplina, que estudia la norma, la conducta normada, entonces tienen habilidades especializadas que le permiten generar impacto de comportamientos deseables, que puede generar impacto de una cultura de la concordia, de la restauración. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos a la protección de derechos? Ustedes como psicólogos jurídicos, los que les interese el área, pueden trabajar, por ejemplo, en comisarías de familia, en casas de la mujer, de las alcaldías locales, pueden trabajar en el Instituto de Bienestar Familiar, pueden trabajar en escenarios de conciliación. Y en la conciliación, casas de justicia, por ejemplo. Y en la conciliación, ustedes van a encontrar un escenario donde el psicólogo jurídico puede aportar. Puede aportar con procesos de negociación de conflictos, de gestión de conflictos de manera pacífica, valoración de los presuntos perjuicios, pues, una serie de cosas que pueden ser interesantes que lo indaguen. Okay. ¿Y usted ha participado de algún programa de intervención donde haya Sí, liderado o haya participado? como les decía, yo fui líder de trabajo en el programa PATSI, que es el programa de atención psicosocial a las víctimas de la violencia o del conflicto armado de este país. Y con una experiencia muy bonita, también trabajé con una S departamental. Y entonces era responsable, por ejemplo, de también ser parte de un equipo que trabaja con indígenas. Entonces también la interculturalidad para el psicólogo tiene que ser una habilidad, uno tiene que adquirir conocimientos en esa área, que no todas digamos, los programas capacitan, están en responsabilidad del nuevo profesional adquirir esas competencias, pero es un área interesante de trabajo. Muchísimas gracias. Continuamos con otras preguntas, esta vez como consejos para futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desee especializarse en psicología jurídica? Tiene que tener mucho respeto por el derecho, tiene que tener mucho respeto por la norma, comprender la norma. Tiene que entender que los abogados no saben de psicología, no conocen el comportamiento humano, a pesar de que tratan de regular el comportamiento humano. Pero que es un área, el derecho, la justicia es un área, una disciplina, tal cual como lo es la psicología, y que puede ser el puente para generar una comprensión entre las dos disciplinas. Entonces, estudiar la norma y estudiar también la psicología. Oh, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Doctor, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes para que nos veamos motivados a trabajar en este campo y sobre todo personalmente en el tema de la psicología forense, que conozco mucho al respecto? ¿Cómo
empleado independiente o interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, podrías trabajar en una fundación o en una entidad sin ánimo de lucro que trabaje con población vulnerable y podrías comenzar allí a explorar el área. Si te permites la oportunidad, si es el área que más satisfacción te genera de manera profesional o quieres, digamos, proyectar una ruta profesional por esa especialidad. Listo, pues entonces le damos las las gracias al doctor por Con todo Sí, gusto. sí, doctor, muchas gracias por apoyarnos allí, por permitirnos esta entrevista. Gracias.